Bienvenido a este bosque sagrado. Un espacio sobre la sabiduría primordial. Un espacio donde descubrir los misterios de la literatura, el arte y la filosofía tradicional. El Rey del Bosque, el podcast para los navegantes del conocimiento. Bienvenido de nuevo, extranjero, a este bosque donde la noche se despliega con su manto de misterio. Las ramas de los robles se inclinan pesadamente, sus sombras se arrastran sobre la tierra húmeda y cada hoja que cae parece susurrar secretos que solo los atentos pueden escuchar. El lago refleja la luna como un espejo detenido en el tiempo, multiplicando los ecos del silencio y haciendo que la bruma parezca danza de espectros. En este lugar donde la realidad y la imaginación se entrelazan, te guiaré por un camino donde lo invisible amenaza, donde la atención es un ritual y donde cada detalle puede transformar lo ordinario en tragedia. Samantha Schweblin nos conduce en distancia de rescate a un mundo donde la vigilancia es la única protección posible. Amanda, madre de Nina, y David, su amigo observador, habitan un paisaje donde la amenaza no es un monstruo visible, sino un hilo invisible que puede cortarse en cualquier momento. Cada gesto, cada mirada, cada ruido es un signo de peligro. La maternidad se convierte en acto de concentración, de cálculo silencioso y constante, donde la vida y la muerte se entrelazan en la atención a lo mínimo. Para acompañarnos he servido un Cabernet Franc de los valles calchaquíes, mineral y profundo, con notas de hierbas secas y humo. Su persistencia en la boca refleja la tensión que recorreremos y nos recuerda que la literatura de Schweblin nos exige estar despiertos, atentos, conscientes de que la amenaza puede estar en cualquier esquina, en cualquier sombra. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. Schweblin nació en Buenos Aires en 1978 y desde muy joven demostró sensibilidad hacia los detalles mínimos que otros suelen pasar por alto. Creció en una ciudad que parecía común, pero que guardaba secretos en cada esquina, en cada casa vacía, y aprendió a observar con precisión cada gesto, cada movimiento y cada silencio. Esa atención se convirtió en su herramienta narrativa. Su mirada transforma lo cotidiano en escenario de peligro y belleza, y convierte a la literatura en un ritual de percepción constante. Estudió imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires y esa formación dejó huella en su escritura. Sus relatos y novelas están compuestos con la precisión de un plano cinematográfico, donde cada escena está cuidadosamente encuadrada, cada mirada registrada y cada silencio medido. Desde Pájaros en la boca hasta 7 casas vacías, Schweblin ha desarrollado un estilo donde lo extraño se mezcla con lo cotidiano, donde la atención a lo mínimo genera tensión y significado y donde la realidad puede transformarse en amenaza silenciosa. Con Distancia de rescate, finalista de Man Booker International Prize en 2017, alcanza su obra más intensa y conocida. La novela se convierte en un espacio de percepción extrema,
en el que cada detalle, cada gesto y cada palabra cuentan para sostener la vida frente a lo invisible. Amanda, la madre protagonista, mide constantemente la distancia que la separa de su hija, y el lector recorre con ella cada paso del peligro y cada signo del mundo que amenaza. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast, y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. En el corazón envenenado de la pampa argentina, Samantha Schweblin levanta con Distancia de Rescate una fábula oscura y contemporánea. Allí, en medio de campos anegados por agrotóxicos y de un aire saturado de presagios, Amanda, una madre que agoniza en la penumbra de un hospital rural, conversa con un niño extraño, David. Esa voz infantil, a la vez guía y acusación, la conduce por los pasajes quebrados de su memoria, obligándola a recomponer los pasos que la llevaron hasta la orilla de la muerte. La historia no se despliega como narración lineal, sino como un murmullo febril. Frases entrecortadas, silencios que pesan más que las palabras, repeticiones que se vuelven eco. Y en el centro, una idea que retumba como mantra: la distancia de rescate. Ese cálculo invisible que toda madre realiza para salvar a su hijo de un peligro inminente se convierte aquí en un símbolo de la fragilidad humana frente a fuerzas incontrolables. Es una cuerda delgada, invisible, que puede romperse en cualquier momento. Los campos sembrados de veneno, los animales deformes, las aguas contaminadas, las enfermedades que nacen sin explicación, construyen un escenario de horror íntimo y rural. No es el miedo de lo sobrenatural en sentido estricto, sino de lo que corroe lentamente la vida diaria, lo que acecha desde lo invisible. Schweblin nos muestra que el verdadero monstruo habita en lo que parece normal, en la siembra, en el agua que bebemos, en los cuerpos de los hijos que deberían ser puros y se tornan irreconocibles. Distancia de Rescate no es solo la confesión de una madre al borde del final, es también la alegoría de un mundo herido por su propia mano, donde lo materno ya no puede garantizar protección, donde el lazo sagrado entre madre e hijo se desvanece en un terreno envenenado. La novela se lee como un conjuro, como un diálogo entre lo humano y lo espectral, como una advertencia sobre la pérdida de lo más esencial, la confianza en que aún existe salvación. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Desde la primera página, la novela establece un clima de tensión. La amenaza no se ve, pero se percibe con claridad. La atención a lo mínimo se vuelve un acto de supervivencia. La novela comienza con un hallazgo inquietante. Son como gusanos. ¿Qué tipo de gusano? Como gusanos en todas partes. El chico es el que habla, me dice las palabras al oído. Yo soy la que pregunta. Gusanos en el cuerpo, sí, en el cuerpo. Gusanos de tierra, no, otro tipo de gusano. Está oscuro y no puedo ver. Las sábanas son ásperas, se pliegan debajo de mi cuerpo. No me puedo mover, digo. Por los gusanos hay que ser paciente y esperar. Y mientras se espera hay que encontrar el punto exacto en el que nacen los gusanos. ¿Por qué? Porque es importante. Es muy importante para todos. Ya desde el inicio,
inicio, lo invisible y perturbador reclama nuestra atención y nos obliga a mirar cada detalle con ojos vigilantes. La autora recuerda cómo surgió esa apertura en una entrevista para la revista Lee Más, Librerías Gandhi, el 15 de octubre de 2014. Pero justamente lo que pasó con este libro fue que nació como un cuento, y nació como un cuento con muchos problemas, un cuento que no funcionaba, que a pesar de que los personajes eran los que yo quería, la historia era la que yo quería, o sea, todo parecía, en apariencia todo funcionaba, pero igual había algo que no me cerraba. Y claro, a mi cabeza de cuentista le tomó un tiempo darse cuenta que el problema era que esa historia no se podía de ninguna manera contar en mi página. Necesitaba 120 páginas más para contarla. O sea que fue algo, digamos, genuino pedido desde la propia historia la que estaba pidiendo esta extensión, ¿no? Y una vez que me di cuenta de eso, la escritura fue bastante rápida, fue muy natural. Amanda observa la realidad y a quienes la rodean con precisión casi ritual. Pienso en qué decir, algo así como: pero Carla, por favor, no seas ridícula. Pero en cambio, miro los dedos de sus pies tensos sobre los pedales, las piernas largas, los brazos delgados pero fuertes. La tensión se mantiene cuando Carla introduce la historia de David, que se revela lentamente. No vas a querer, Amanda, dice, y los ojos se le llenan de lágrimas. ¿Cómo se llama? David. Sobre cómo fue el proceso de escritura, Schweblin contesta en la misma entrevista. Bueno, fue una escritura bastante distinta a la que yo estaba acostumbrada, porque yo soy cuentista y, bueno, no sé cómo serán otros cuentistas, pero para mí el trabajo del cuentista es un poco ecléctico y confuso porque hay mucho trabajo en la cabeza, hay mucho trabajo previo, hay mucho que se piensa antes de sentarse a escribir y hay mucho trabajo posterior, una vez que ese texto está escrito. Pero la verdad que la sentada del cuento es una sentada muy corta, ¿no? En cambio, esto supuso muchos meses de trabajo, muchos meses de un horario, de un trabajo riguroso, casi de oficina, ¿no? De estar ahí todos los días, una cantidad de horas. Esto para un cuentista creo que es una novedad. Y envidié un poco a los novelistas en ese sentido, ¿no? Da mucha satisfacción saber que uno escribió, aunque sea un poquito más cada día, que es algo que no sucede cuando uno escribe cuento, ¿no? Cada movimiento dentro de la casa se vuelve un acto de supervivencia, un cálculo constante. Subo los 3 escalones de la galería, abro la puerta mosquitero, entro y cierro, pongo el pasador, me quedo mirando el coche, el rodete colorado que asoma sobre el asiento del conductor, atenta a cualquier movimiento. La maternidad se transforma en vigilancia constante. Van a dormirse las dos una buena siesta. Tengo que irme de acá. Se tensa la distancia de rescate y el hilo que nos ata me pone a mí también de pie. Cuando se pregunta si Distancia de rescate es una novela de terror, Schweblin comenta con naturalidad. Creo que es una novela que juega todo el tiempo con el género del terror, ¿no? Pero nunca termina, no es una novela de terror para nada, ¿no? Pero me parece que también creo que pasa eso porque hay muchos elementos, como ser, por ejemplo, esta cantidad enorme de niños con malformaciones,
un pueblo lleno de abortos espontáneos, un pueblo donde los caballos caen desmayados porque sí, donde los patos se mueren. Pareciera que son elementos arbitrarios del género fantástico, y no está mal que alguien que está fuera del tema lo lea así, pero lo terrible es que en realidad eso pasa. O sea, esas son las consecuencias de los pesticidas en el campo argentino, sumado a que eso que es un veneno inmediato, porque da un contacto inmediato con el veneno de la gente que trabaja con esos pesticidas. Además está el problema de que eso que se fumiga después llega a la ciudad y nos lo comemos. O sea, ya ni hablar de ese problema, ¿no? Entonces, por empezar tu pregunta, sí creo que juega todo el tiempo con el género del terror, quizá con el género de lo fantástico, pero lo que lo hace tan terrible es que en realidad todo eso sucede en un código absolutamente cotidiano y normal. O sea, esto pasa, y eso es lo que lo hace terrible. El peligro invisible se extiende a las intoxicaciones, el aire y los alimentos. No todos sufrieron intoxicaciones. Algunos ya nacieron envenenados por algo que sus madres aspiraron en el aire, por algo que comieron o tocaron. Me despierto a la madrugada. Nina te despierta. Vamos, mami. El Rey del Bosque, un programa dirigido y presentado por José Francisco Roma Santa. Sobre la adaptación cinematográfica, Schweblin recuerda su reacción inicial al ver la película en otra entrevista con Maxi Legagni, Biblioteca IP Noticias del 11 de octubre de 2024. Me encantó, me emocioné, pero no fue un shock completo en el sentido de que yo participé mucho de todas las etapas de la peli. O sea, estuve no solo en la adaptación del guión, también me consultaron para a ver qué opinaba con respecto a los castings, buscamos juntas las locaciones con Claudia Llosa, estuve durante el montaje, estuve durante el rodaje. Entonces la distancia con la película era muy muy cercana, o sea que fue la emoción de ver todo eso finalmente explotando en la pantalla, pero tenía ya una relación muy cercana con el resultado final. La complicidad y el trabajo con la directora peruana Claudia Llosa se describe con detalle. Me habían hecho varias ofertas ya, incluso me había llegado a reunir con algunos directores, pero yo tenía algo especial con esta historia, me costaba soltarla, sentía que tenía algo muy delicado que se podía romper. Y bueno, si bien yo ya seguía, por supuesto, las películas de Claudia Llosa y la admiraba muchísimo, ya me junté con ella un poco como diciendo, uy, ¿y si esto tampoco funciona? Pero fue un nivel de... Sí, el feeling fue espectacular. Yo a los 10 minutos ya había decidido que lo quería hacer con ella, y cuando terminó la reunión, ella después me confesó que no lo tenía planeado, pero terminamos la reunión y me pidió escribirlo juntas. Y para mí, te digo, fue un momento de duda, porque yo lo que sentía justamente era que estaba tan cercana todavía al libro, era algo que sentía todavía tan propio que no sabía si iba a tener la distancia suficiente, como la distancia que, bueno, justo hablando de la distancia, pero la distancia que requiere, digamos, claro, de rescatarte a vos. ¿Adaptación? Claro. No, pero yo creo que una adaptación siempre requiere, digamos, como aceptar, soltar, digamos, poder soltar para poder adaptar, claro, eso era complicado. Pero te digo, hablando de relecturas de la novela, lo que fue muy fuerte fue que la editamos en la mitad de la pandemia. Y cuando vimos el primer corte, nos impresionó tanto con Claudia, porque en la película la gente se lava obsesivamente las manos, cierra las ventanillas del coche para que no entre el aire infectado. Hay esta idea de que algo malo está en el aire, y no podíamos creer que la peli también estuviera hablando de eso, y obviamente era impensable cuando nosotros escribimos el guión, la idea de una pandemia, pero tiene un reflejo con eso muy, muy fuerte.
Este proyecto abre camino a otra adaptación que ambas tienen en marcha basada en otro texto de Schweblin. El Rey del Bosque, una mirada a la cultura con mayúsculas. La obra recuerda a otra vuelta de tuerca de Henry James, donde la percepción y la conciencia del peligro superan la acción visible. Al igual que James, Schweblin construye un mundo donde lo que no se ve tiene un peso mayor que lo que se muestra, y donde la mente del lector se vuelve terreno de riesgo y fascinación. También dialoga con la tradición latinoamericana de realismo mágico, pero aquí la magia no es fantástica sino perceptiva. Lo extraordinario surge de lo cotidiano, de la observación atenta y de la densidad del detalle. El estilo cinematográfico de Schweblin refuerza esta sensación. Cada escena es un encuadre, cada silencio un plano que pesa más que cualquier diálogo. Se perciben influencias de directores como Antonioni o Tarkovsky, que construyen la tensión en la mirada, la luz y la textura de lo visible. Al mismo tiempo, la novela tiene ecos de la literatura psicológica contemporánea, donde el terror o la amenaza no se manifiestan como monstruos, sino como fenómenos sutiles que alteran la percepción y la memoria del lector. Lo inquietante es que la amenaza no tiene forma definida, no hay sustos repentinos ni monstruos tradicionales. El peligro está en la mínima distancia, en los gestos, en las relaciones humanas y en la vulnerabilidad de los niños. Esto convierte a Distancia y Rescate en una obra de tensión sostenida, donde la atención al detalle y la empatía con los personajes generan un efecto de suspense prolongado, casi hipnótico. La obra entonces no solo dialoga con la tradición literaria, sino que crea un espacio propio, donde el lector se convierte en un observador obligado, siempre consciente de que un error de percepción puede tener consecuencias. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram, El Rey del Bosque Podcast y Facebook, www.facebook.com/groups/El Rey del Bosque Podcast. La maternidad en esta obra no es solo un acto de amor, es un ejercicio de vigilancia, una disciplina que se asemeja a un ritual, donde cada detalle importa y cada decisión puede inclinar la balanza entre seguridad y peligro. La novela nos invita a cuestionar nuestra percepción cotidiana. ¿Qué nos estamos perdiendo en nuestra rutina? Schweblin nos recuerda que lo extraordinario puede estar oculto en la mínima sombra, en un gesto mínimo, en un silencio que no queremos escuchar. La literatura se convierte así en un espejo del mundo, donde lo visible y lo invisible se entrelazan, donde la vida se sostiene en la observación y el cuidado, y donde cada acto de atención se vuelve en un acto de resistencia frente al caos que acecha en lo más cercano. Esta obra no solo nos hace testigos de la tensión narrativa, nos hace partícipes de ella, nos obliga a recorrer cada espacio junto a Amanda, a sentir su ansiedad, su cálculo, su amor. Y al hacerlo comprendemos que la literatura de Schweblin es un arte de lo imperceptible, de lo que se siente más que se ve, de lo que se intuye antes de comprenderlo. El Rey del Bosque, literatura, arte y filosofía tradicional. Hoy hemos recorrido campos silenciosos, patios que guardan secretos y ojos que ven más de lo que muestran. Hemos aprendido que la vigilancia y la atención son actos de supervivencia, que lo invisible puede tener más poder que lo visible y que la maternidad es un ritual de conciencia constante.
hemos compartido este momento con un Cabernet Franc de los valles calchaquíes, mineral profundo y persistente, reflejo de la tierra y del peligro que acecha en cada instante. Lleva contigo, extranjero, esta lección: que la atención al detalle, la conciencia y la percepción son hilos invisibles que sostienen la vida, que la literatura puede ser un espejo del peligro y de la belleza simultáneamente, y que cada acto de cuidado es un acto de amor y resistencia. Cuando regreses a tu propio mundo, observa con ojos despiertos y corazón atento, porque el bosque, la realidad y la vida están llenos de amenazas y maravillas que solo se revelan a quienes saben mirar. Así que, hasta que los dioses vuelvan a juntarnos, extranjero. ¿Te gusta nuestro contenido? Entonces dale a like, comenta y comparte con aquellos a quienes pueda también interesarles para que podamos seguir creando nuevos programas para ti.